Buenos días familia, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Con energía? Fenomenal. Antes de empezar, me encantaría orar para este tiempo, ¿vale? Señor y Padre, te damos gracias por este día, el 21 de enero, Señor, te damos gracias por la oportunidad de poder estar aquí en familia para aprender más sobre ti, sobre quién eres y cómo eres, Señor. Te pido que tú estés con nosotros mientras estamos en este tiempo. En concreto, Señor, que tú estás conmigo mientras estoy comunicando tu palabra, Señor. Es en tu nombre oramos. Amén. Alrighty. 21 días. Llevamos 21 días en el mes de enero en el año 2024, ¿vale? Y espero que ya habéis dejado de escribir 2023 porque ya no estamos en 2023. No, ya. Y también espero que habéis dejado de decir feliz año nuevo, que ya no es año nuevo, ya es el año normal, ¿vale? Y yo tenía que buscarlo en Google y Google decía, después del día 7 ya puedes dejar de decir feliz año nuevo, ¿vale? Y si Google lo dice, tiene que ser la ley. Así que ya nada más de año nuevo. Y hablando de Google, a mí me encanta, a ver si este quiere funcionar. Boom, ahí está. Google hace algo todos los años, al final de año, alrededor del 15, 16 de diciembre, hacen una recopilación de cosas que todo el mundo en cada país ha buscado por Google, ¿vale? Son cosas interesantes, son cosas curiosas. A ver, lo que pone en Google, aunque sí, todo el mundo usa Google, no es la ley, pero se puede utilizar para recopilar información. Cosas que he aprendido. Primero, este es el museo más buscado en 2023. ¿Qué museo creéis que es? The British Museum, The Louvre, Reina Sofía o MoMA. En todo el mundo, esto es todo el mundo. The Louvre. ¿Louvre cómo es? Louvre, eso. El parque más buscado en el mundo, ojo, mundo. Central Park es el segundo. No. La primera, ¿cómo se pronuncia? Güell. Y este es mi favorito. La receta, ahora estamos en España, ¿vale? La receta más buscada en 2023 aquí en España, ¿cuál era? O sea, tu abuela hace croquetas, tú ya deberías saber cómo hacer croquetas. Limón serrano. Ya, muy interesante eso. La película más buscada aquí en España. Oppenheimer. Y ahora también hacen una recopilación de las preguntas que empiezan con cómo, qué y cuál, ¿vale? El cómo. ¿Cómo van las elecciones? Los de Madrid, las de La Peña, los de los niños del cole. ¿Cuál crees que fue la primera? Las elecciones. ¿Por qué la guerra aquí en España, 2023? La guerra civil de independencia entre Israel y Gaza y mundial. Idea y Gaza, ¿vale? Eso es muy fácil. Y estoy segurísimo que yo formo parte de este grupo que ha buscado eso. ¿Por qué? Porque cualquier ser humano que lee o escucha noticias quieren saber qué está pasando y por qué está pasando. Y si puedes saberlo. Y es importante a menudo hacernos preguntas con el por qué, porque las preguntas de por qué ayudan a construir relaciones más sólidas, fomentan el pensamiento crítico y, lo más importante, creo yo, aclaran las motivaciones profundas, ¿vale? Si has estado en los últimos estudios bíblicos o has escuchado los sermones online, sabes que estamos enfatizando las doctrinas bíblicas que consideramos esenciales aquí en esta iglesia. ¿Cuáles son las verdades bíblicas que creemos y practicamos aquí en Paseo de la Estación?
Estamos siguiendo el Catecismo de la Nueva Ciudad y explorando algunas de 52 preguntas que presentan nuestras creencias. Es como si abrimos el buscador de Google, de nuestra Biblia, claro, eso sí es lo más importante, y ponemos estas preguntas, ¿vale? Y hoy la pregunta es una que antes de ser seguidor de Jesús, y si estoy siendo sincero, después, todos hacemos esta pregunta, o por lo menos hemos tenido curiosidad, ¿vale? La pregunta de hoy, en el Catecismo de la Nueva Ciudad, es esto. ¿Por qué el Redentor tiene que ser verdaderamente Dios? ¿Vale? Yo, porque quería ser un poco más gallego, mi respuesta a esta pregunta lo vamos a hacer de forma de otra pregunta, ¿vale? Y esto va a ser nuestra pregunta esta mañana. ¿Qué podemos aprender sobre Dios debido al hecho de que el Redentor tenía que ser y es verdaderamente Dios? La semana pasada, la pregunta que dirigió Pedro habló mucho de la naturaleza humana de quién es Jesús. Hoy tenemos el privilegio de explorar estas tres cosas. Primero, la naturaleza divina de Jesús, lo que eso significa para nosotros y las implicaciones que tiene eso. Voy a deciros una cosa antes de seguir, ¿vale? Mi meta esta mañana es pintar un cuadro, ¿vale? Para que cuando llegamos al final de la mañana podéis ver la panorama entero a la respuesta a esa pregunta. Entonces, yo voy paso por paso y voy explicando muchas cosas, pero todo lo que voy a explicar esta mañana, todo lo que voy a realmente comunicar a vosotros que comunica la Biblia, es para llegar al fin y al final os voy a decir, aquí es donde estamos. Basado en todas las cosas que he comunicado con vosotros esta mañana, aquí es donde estamos. ¿Bien, familia? ¿Estamos bien? Veo caras muy tristes. Es domingo. Estamos aquí para aprender más sobre el Señor. ¡Alegría! Así es. Me gusta, me gusta. Vale. Admito aquí que cuando tenía que llevar este estudio bíblico tenía un poco de miedo, ¿vale? ¿Por qué? Porque dice, tengo que intentar explicar o comunicar que Jesús sí sigue siendo 100% humano, pero también tiene que ser 100% divino, tiene que ser Dios. Y todos sabemos que una cosa no puede ser dos cosas, eso está clarísimo. Pero he decidido usar una cita de mi amigo José Hutter, bueno, no es mi amigo, mi profesor antes. Mi José Hutter dijo algo que yo creo y estoy seguro que va a ser clave para esta mañana. Y es esto. Si este quiere. Vale. La razón humana no es capaz de entender plenamente todas las implicaciones de las dos naturalezas de Cristo unidas en una persona. Esta doctrina va más allá del pleno entendimiento humano y tiene su única autoridad en la palabra de Dios. Así que eso es lo que vamos a hacer. Para intentar captar más o menos y entender esto, vamos directamente a la fuente, a la palabra del Señor. Jesucristo posee una naturaleza divina en su totalidad. En varios versículos en el Nuevo Testamento se reconoce y mucha gente le llama Dios y al mismo tiempo Señor. Tiene muchos títulos. Y lo que a mí me gusta es, si tú vas a Juan 1, y ahí es donde vamos a estar esta mañana, Juan 1 empieza con esto. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Ahora, me encanta este versículo y también me encanta el inglés porque en inglés no usa la palabra verbo. En inglés dice palabra. O sea, la palabra en inglés es the word. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. ¿Vale? Pero me gusta este matiz de cambiarlo a verbo. ¿Por qué? Porque a verbo expresa acción. El verbo expresa acción en cuanto a Dios. Dios está actuando, Dios está revelando y haciéndose conocer quién es Él.
Y aprendimos más adelante, en los versículos 14, que Juan dice que el verbo, o sea, el logos, realmente esa palabra en griego es logos, el logos no solo se refería a Jesús, pero también que Jesús vino para estar con nosotros. El verbo era Dios y el verbo vino para estar con nosotros. A ver, hasta aquí. ¿Qué podemos aprender sobre Jesús en estos versículos? ¿Qué podemos aprender sobre el verbo? 1. Aprendemos que el verbo era eterno, ya existía, ya estaba ahí. 2. Aprendemos que el verbo era personal, estaba con Dios. Y 3. El verbo era divino, el verbo era Dios, claramente. Finalmente aprendimos en el versículo 14, como he dicho antes, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo carne al nacer de una virgen y su nombre era Jesús. Mateo 1, 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrá por nombre Immanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Aunque ya la Navidad ha pasado, aunque los reyes han ido y han venido, y han ido de nuevo, hemos cenado como reyes. Hemos recibido muchos regalos, hemos reído, hemos discutido con nuestras familias, pero espero que hoy, el día 21 de enero, no hemos olvidado de que realmente Navidad significaba eso, que Jesús, Dios, vino en forma humana para estar con nosotros. Y esto no solo pasa y los evangelistas, o sea, la gente que escribió los evangelios, no solo comunica esto, también pasa en varios sitios en el Nuevo Testamento. En Colosenses, Pablo dice esto: a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Y luego continúa diciendo: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo Jesús. También Pedro lo dice en 2 de Pedro 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tanto al apóstol Pablo como Pedro se refiere a Jesús como Dios y Salvador. Muy claro, ¿vale? Ahora vamos a explorar lo que eso significa para nosotros. Esto significa que Jesús, por su naturaleza divina, podría hacer muchas cosas, muchos milagros. Y lo hizo. Hemos visto brevemente parte de su parte divino. Al leer los evangelios, Jesús realizó entre 34 y 37 milagros. No se pueden leer los evangelios sin preguntar, como hicieron los que estaban con Jesús en esa época, ¿quién es este hombre? Si miras el evangelio de Marcos, vas a ver muchos instantes cuando Jesús está haciendo muchísimos milagros. A ver, tienes en Marcos 4, Jesús muestra su poder divino sobre la naturaleza y calma la tormenta. Marcos 6, multiplicó pequeñas cantidades de comida para alimentar a una gran multitud. Marcos 8, poco a poco le devuelve la vista a un ciego. Y en Marcos 2 tenemos esto: y cura a un paralítico, no solo físicamente, sino también le perdona sus pecados. El último milagro que acabo de mencionar causó tanta controversia que si Google hubiese existido en ese momento, la pregunta de ese año hubiese sido: ¿quién es este hombre? ¿Quién es Jesucristo? Algo que solo Dios podía hacer, y los fariseos también lo sabían, y también los que estaban alrededor lo sabían, es perdonar a los pecados. Cuando Jesús sanó a ese paralítico, también dijo: tus pecados están perdonados. ¿Y cuál fue la pregunta que hizo los fariseos? ¿Por qué habla este así? Está blasfemeando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esto significa que Jesús, por su naturaleza, podría
hacer milagros y, lo más importante, perdonar pecados. A ver, estoy utilizando Marcos porque yo creo que para mí Marcos es como una película de acción, ¿vale? Capítulo tras capítulo tras capítulo, Jesús está sanando, está moviendo, está haciendo muchas cosas, pim pam, así. Y me encanta, porque para mí me ayuda a ver que Jesús es una persona físico, pero también es una persona divino y siempre está moviendo. Y es un guiño, un adiós. Dios es lo mismo. Dios siempre está moviendo. Aunque nosotros dormimos, Dios no duerme. Aunque nosotros decimos, no sé qué va a pasar, Dios ya sabe qué va a pasar y sigue trabajando en el futuro. En Marcos 10, Jesús está conversando con dos discípulos, Jacobo y Juan. Y ellos han visto que Jesús ha estado enseñando y sanando. Y Jesús acaba de hablar sobre el reino de Dios. Y Jacob y Juan les preguntó, ¿podríamos sentarnos a tu lado más alto de la gloria en el cielo contigo? Y lo que Jesús dice es la transición perfecta para que finalmente podamos responder a nuestra pregunta esta mañana. Jesús dijo esto: cualquiera de vosotros que desea llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desea ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Os he dicho que esta mañana os voy a dar mucha información, vamos a ir corriendo en distintos capítulos de la Biblia, pero es para pintar un cuadro, para llegar al final, para contestar a nuestra pregunta. Jesucristo, Dios en forma humana, no vino para servir, sino para morir, para entregar su vida. Una vida como sacrificio sustitutorio para pagar el precio del pecado. Un precio altísimo. Un precio que es la muerte. Y todos somos pecados. Y el pecado es la raíz de la separación entre la humanidad y de Dios. Todos, desde el comienzo de Génesis hasta ahora, en algún momento, hemos dado la espalda a Dios. Hemos dejado de confiar en Él, en cómo Él nos ha encomendado a vivir. Y nosotros queremos hacerlo a nuestra forma. Nosotros hemos roto ese vínculo con el Creador del universo, con el Padre del universo. Y la consecuencia de esa ruptura es la muerte. Nuestra ofensa fue cometido contra Dios, contra nadie más. Y claro, la única persona que puede perdonar esa ofensa es Dios mismo. Yo estoy casado, y los que estáis casados, o realmente los que tenéis una relación, sea romántico o de amistad en vuestras vidas, este ejemplo os va a servir. Si yo engaño a mi mujer, si yo le digo algo que le hace daño, si yo digo cariño, X cosa, y llora, la única persona que me puede perdonar es mi mujer. No puede ser su madre, no puede ser su padre, ni sus 3 hermanos, ni siquiera su sobrino, que su sobrino es muy, muy chiquinino y muy bonito, y por mucho que es muy bonito, él tampoco no me puede perdonar. La única persona que me puede perdonar es mi mujer. Y ahora, sé que ese ejemplo se quedó un poco cojo, porque puedo pedir perdón a mi mujer, ella me perdona, o eso espero, y ya está, y se queda ahí. Pero con Dios es diferente, ¿vale? Cuando peco contra Dios, cuando pecamos contra Dios, como he dicho antes, aparte de que solo Él me puede perdonar, también hay un precio que hay que pagar sí o sí. Ese precio es la muerte. Alguien tiene que morir, llevar y satisfacer la ira de Dios. Y aquí es donde entra Jesús. Se necesita un sacrificio perfecto y sin pecado para reconciliar a la humanidad con Dios. Jesús estaba y está excepcionalmente calificado para cerrar esta brecha entre Dios y nosotros. Y solamente porque Él es completamente Dios y completamente humano. Su vida sin pecado, de la que Pedro habló la semana pasada, lo convierte en el perfecto Cordero de Dios. El sacrificio perfecto para Dios.
Y esto garantiza y asegura que la justicia divina quedará plenamente satisfecha por toda la eternidad. Nadie y nada menos que Dios puede soportar plenamente la ira de Dios, a menos que sea Dios mismo. Pero la historia no terminó ahí. Jesús murió y resucitó entre los muertos. Venció la muerte, venció a la oscuridad, hizo lo que ningún hombre pudo hacer ni ha hecho. No sé, esta ilustración no es mío, ¿vale? Pero era tan bueno que dije, hay que utilizarlo porque es una buena forma de explicar esto. ¿Quién aquí ha cumplido años? A ver, hay que levantar la mano. Esto es una pregunta para despertaros, ¿vale? ¿Quién aquí ha cumplido años en su vida? Todos, muy bien. Te traen tu bizcocho, la magdalena, lo que sea, con las velas, ¿vale? Le ponen ahí y ¡qué bien! Y vas a soplar y soplas. Y te dice, antes de soplar, hay que hacer un deseo. Piensas en un deseo y soplas. Si tienes una familia, como la mía, siempre pasa lo mismo. Todos los años lo sabemos. Yo soplo, se va la vela y 2 segundos después se enciende la vela de nuevo y tú dices, ¡ah, qué bonito! Y sigue, y sigue, y sigue. Y la única forma de apagarla, dices, voy a apagarla así, ¡pum! Y no se apaga, se vuelve a encender. Permite la libertad de decir esto. En cuestión de la muerte de Jesús, es igual. O sea, Jesús estaba ahí, es el luz del mundo, la luz del mundo. Se apagó la luz cuando murió en la cruz, pero no se quedó ahí. La vela volvió a encender. ¿Por qué? Porque Jesús es 100% humano y también 100% Dios. Y lo que Dios es amor. Y lo que Dios es vida. Dios siempre está activo, siempre está trabajando, porque Dios es vivo. Igual, no se puede apagar a Dios. Eso es imposible. Y por eso tenía que ser Jesús. No podría ser otra persona, porque no podía cumplir eso. Ahora bien, ¿recordáis que mencioné al principio que Google empezó? Terminó el año haciendo esta recopilación de todas las palabras y las preguntas que la gente había hecho, ¿vale? Y la última pregunta que hacen es, ¿qué es? Entonces la gente ha buscado, ¿qué es Disney? ¿Qué es una silla? ¿Qué es X cosa? ¿Queréis saber cuál fue la palabra más buscada el año pasado? ¿Alguien tiene una idea? Sí, tú, mi amor, porque has corregido mi sermón. Claramente sabes que... la palabra es amnistía. ¿Vale? Y independientemente de la razón por la cual amnistía ha sido la palabra más buscada aquí en España en 2023, para mí me da igual. Lo que para mí es importante y es como interesante, mientras estaba preparando este sermón, vi amnistía y dijo, ostras, esto es lo que estamos haciendo ahora mismo. O sea, estoy hablando de quién es Jesús, de su lado divino y qué hizo Jesús en aquella cruz y tiene que ver muchísimo con esta palabra. Y lo voy a leer. ¿Qué es la amnistía? Amnistía es un acto soberano de perdón, un indulto de actos pasados y crímenes cometidos ante una identidad. Todos nosotros, aquellos que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, recibimos eso, una amnistía, con respecto a nuestra relación con Dios debido a la muerte y resurrección de Jesucristo. Nuestra pregunta esta mañana es lo siguiente. ¿Qué podemos aprender sobre Dios debido al hecho de que Él, Redentor, tenía que ser y es verdaderamente Dios? Y aquí hemos llegado. En primer lugar, podemos aprender que Dios Padre compone las normas y las leyes. Mencioné antes que Jesús tenía que ser divino y nuestro Redentor porque Él fue el sacrificio puro perfecto a través de su obediencia y sufrimiento en la cruz. Ese sacrificio, ese precio, tenía que pagarse.
las normas y las leyes que Dios estableció en principio hacia el mundo era eso. Vimos que la primera vez que el pecado entra al mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva al mandato de Jesús, ellos comieron la fruta. Ellos han dicho, voy a dar la espalda a Dios, no voy a confiar en el Señor, voy a hacer lo que yo quiero hacer. Esta elección de desobediencia hecha por la humanidad para tomar decisiones y hacer lo que nosotros queremos hacer fue una violación de la ley de Dios. Esa desobediencia tenía y tiene consecuencias inmediatas. La separación de Dios. Dios es santo y no puede asociarse con el pecado. Dios es un Padre que compone las normas y las leyes. ¿Qué es lo que podemos aprender sobre Dios esta mañana contestando esta pregunta? Aprendemos que Dios es un Padre que cumple sus promesas. La historia no termina ahí, con nosotros rompiendo las normas. Dios hace una promesa de redención de que un día la descendencia de Adán vendrá a restablecer esta relación que estaba rota entre el hombre y Dios. Dios derrotará al príncipe de la mentira, el enemigo de Dios, el diablo, y lo hizo. Esa promesa se cumplió inmediatamente a través del nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y lo vimos también en cada conversación que Dios tiene con su pueblo en el Antiguo Testamento. Con Dios, su palabra y su promesa siempre corresponde a sus intenciones y naturaleza. En Isaías 55 dice esto: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Puedes confiar en Dios, puedes confiar en un Dios que nunca rompe su promesa. ¿Por qué? Porque es el Dios del universo. ¿Por qué? Porque eso entra en las normas y las leyes que Dios ha establecido. O sea, estas son buenas noticias. Y realmente son muy buenas noticias para nosotros porque todos somos pecadores. Todos somos las personas que dan la espalda a Dios en algún momento en nuestra vida. Y en tercer lugar, podemos aprender que Dios es un Padre que carga con nuestras deudas, con nuestras propias deudas. Ahora, por alguna razón, últimamente cuando tengo que predicar, compartir un mensaje, llevar un estudio bíblico, siempre, pero siempre, pienso en un versículo en concreto, ¿vale? Y aunque me hace sentir como un cliché, porque ese versículo es el versículo más repetido en la historia, pero probablemente lo sea por esta razón. Es la culminación, la definición y la explicación de nuestra relación con Dios y cuánto Dios nos ama. En la conversación con Nicodemo, Jesús dice esto: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino tenga vida eterna. Solo Dios, en forma humana, podría hacerlo. Él soportó el dolor y el castigo que nosotros deberíamos haber soportado y tomó nuestro lugar. Dios tomó nuestro lugar porque nos ama. Dios te ama. ¿Sabéis esto? O sea, esa palabra, por lo menos en inglés, la utilizamos muchísimo. I love this, I love that, I love chicken, I love the movies. Amo a mi mujer, que sí amo a mi mujer, que es verdad. Pero amo esa película. Oh, esa ropa, oh, lo amo. Es lo máximo. Y quizás es cierto, pero creo que hemos perdido un poco el impacto que tiene esa palabra cuando Dios lo dice. Porque cuando Dios lo dice, lo cumple. Cuando Dios lo dice, tiene muchísimo significado. Tiene un peso tremendo. Hay una cosa y con lo que quiero terminar esta parte de esta mañana, y es esto. Si conoces al amor de Dios, ¿hasta qué punto lo conoces? ¿Sabes que su amor supera el conocimiento? ¿Que necesitas fuerzas para comprenderlo?
que hay una altura, una profundidad, una anchura, una longitud en el amor de Dios, que en común con todos los santos te llenará de toda la plenitud de Dios. Hay una diferencia entre saber el amor de Dios y conocer el amor de Dios. Y las buenas noticias es que, da igual si lo sepas o no, Dios te ama 100%. Hemos aprendido que Dios es un Padre que compone las normas y las leyes. Que Dios es un Padre que cumple sus promesas. Que Dios es un Padre que carga con nuestras deudas. No sé vosotros, pero estos son buenas noticias. Yo tengo un padre que vive en Colombia y he tenido mucha bendición y realmente cuando lo pienso, digo, he tocado la lotería. Mi padre es buenísimo. O sea, mi padre me ama muchísimo, tenemos una buena relación, le puede llamar en cualquier momento y hablamos. Y siempre me dicen la misma cosa: hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo está Ruth? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hablas con tu madre. Siempre me dice esa cosa. Pero si tengo un problema, si hay algo que ha pasado en mi vida, puedo llamar a mi padre y él me puede aconsejar, decir, hijo, te quiero, no pasa nada, y siempre está ahí. Pero en algún momento, porque mi padre es humano, esto ha pasado. En algún momento mi padre ha puesto normas en nuestra casa, pero lo ha roto, no ha cumplido sus normas. En algún momento mi padre me ha hecho un montón de promesas, pero como es humano, no ha cumplido sus promesas. En algún momento mi padre ha dicho, hijo, no te preocupes, yo me encargo de lo que tienes que hacer, yo me encargo de ese problema. Y ya en inglés se dice, you drop the ball, como se dice eso en español. En algún momento mi padre ha dicho, yo me encargo de este problema, pero al final no pudo por cualquier cosa, ¿vale? Pero cuando pienso en mi Padre Celestial, un Padre que me ama, un Padre que siempre está ahí, un Padre que nunca me va a defraudar, eso me conmueve. En el camino desde mi casa hasta esta iglesia esta mañana, estaba pensando en, a ver, ¿cómo voy a terminar este sermón? ¿Cómo voy a terminar este estudio bíblico? ¿Cómo puedo comunicar con mi familia, con vosotros, lo que yo he leído y lo que Dios me ha hablado a mi corazón en esta mañana? Y es esto. Aunque sé que son las 11:30, no he tenido la sensación de alargar este tiempo. Y es esto. Dios te ama. Lo has escuchado tantas veces y en algún momento, en algún sitio, tu madre, tu padre lo has leído, y quiero repetirlo esta mañana, que Dios te ama. Todas las cosas que he comunicado esta mañana lo habéis escuchado en algún momento. Nada era nuevo. Pero tengo la sensación, porque yo también me meto en ese saco, a veces tengo que escuchar las cosas una y otra vez para creerlo. Dios te ama. A pesar de lo que has hecho en el pasado, a pesar de lo que estás haciendo ahora mismo, y a pesar de lo que vas a hacer en el futuro, Dios te ama. Si volvemos a la primera pregunta de esto, realmente, ¿por qué el Redentor tenía que ser verdaderamente Dios? La respuesta es esa. Dios te ama, tal y como eres. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque eres un Padre bueno. Eres un Padre que nos ama y siempre estás con nosotros, Señor. Muchísimas gracias por eso. Gracias porque eres un Padre que cumple su palabra. Eres un Padre que aunque compones normas, cumples con tus normas, Señor. Y lo más importante, te damos gracias porque eres un Padre que carga con nuestros pecados, Señor. Muchísimas gracias por ello. Padre, esta mañana quiero pedir que tú sigues trabajando en los corazones de mi familia aquí, Señor. Esta iglesia de Paseo de la Estación. Te doy gracias porque podemos estar aquí aprendiendo sobre ti, aprendiendo sobre cómo tú nos amas, pero también, Señor, sabemos que hay momentos en nuestras vidas cuando no lo sentimos. Hay momentos cuando en nuestras vidas, cuando pensamos, pero Dios, ¿estás ahí? ¿Has olvidado de mí? Y sabemos que eso son mentiras del enemigo, Padre.
Ayúdanos a recordar esta mañana que tú nos amas y siempre vas a estar ahí, pase lo que pase. En tu nombre oramos. Amén. Ya está.